Bienvenidos mis apreciados hermanos a la lección de Escuela Sabática número 3 según el comentario del pastor Esteban Bor y Alejandro Bullón. Como siempre, si eres nuevo en este canal y en este video, les recordamos que buscamos los datos más importantes que estos pastores nos dan en sus predicaciones, en sus matutinas, en sus libros relacionados con la lección de cada semana para que podamos tener un material mucho más completo de estudio. Gracias por ser parte de este ministerio Aprendiendo de Jesús. Vendrán cosas muy bonitas para este año 2025, donde estaremos subiendo contenido para ustedes relacionado con la lección y del espíritu de profecía, algo diferente también. Vamos a iniciar, no sin antes invitarles a compartir este video con todos sus contactos, amigos, familiares, para que puedan también aprender de Jesús como lo hacemos cada uno de nosotros. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. En este momento, Dios, nos disponemos a estudiar tu palabra, que sea dirigido este estudio por ti y que podamos aprender de Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Lección número 3. Agradar a Dios. Según el pastor Esteban Bor, esta frase se consolida y es un enfoque en el estudio profundo de las Escrituras. Aborda este tema desde una perspectiva que combina dos cosas: la fidelidad bíblica y la obediencia a los mandamientos divinos y una relación transformadora con el Creador. Según sus enseñanzas, agradar a Dios no es solo un ideal abstracto, sino una experiencia integral que abarca todos los aspectos de la vida del creyente. También subraya que la Biblia define lo que significa agradar a Dios de manera clara y práctica. Desde Génesis hasta el Apocalipsis se revela un hilo conductor. Agradar a Dios implica vivir en armonía con su voluntad. En sus sermones frecuentemente cita textos como Hebreos 11:6, que declara: sin fe es imposible agradar a Dios, y Juan 14:15, donde Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Estos versículos, según Bor, enfatizan que la fe y la obediencia son inseparables para aquellos que desean agradar al Señor. La obediencia como expresión de amor. Uno de los puntos centrales de esta enseñanza es que agradar a Dios no es un acto mecánico de cumplir ciertas reglas, sino una respuesta amorosa al carácter y la gracia de Dios. El pastor enfatiza que la verdadera obediencia nace de un corazón agradecido y transformado. Cita a menudo Romanos 12:1 y 2, donde Pablo insta a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, lo cual considera un acto racional de adoración. Según Bor, este pasaje subraya que agradar a Dios requiere una entrega total que incluye mente, cuerpo y espíritu. La fe que agrada a Dios, donde recalca que es el fundamento para agradar a Dios. Sin fe, las obras son vacías y carecen de valor espiritual. Sin embargo, insiste en que una fe genuina produce frutos visibles en la vida del creyente. Esto se refleja en la obediencia, la santidad y el servicio. Al estudiar la vida de figuras bíblicas como Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin ver la muerte, Bor destaca que agradar a Dios requiere una fe activa, que confía plenamente en su palabra y promesas. Otro aspecto importante de esta enseñanza es la centralidad de los mandamientos de Dios en la vida cristiana. Agradar a Dios implica vivir en armonía con su ley, no como un medio para ganar su favor, sino como una evidencia de haber recibido su gracia. Según Bor, la ley de Dios no ha sido abolida, en cambio, sirve como un espejo que refleja su carácter y guía al creyente hacia una vida recta. Este compromiso con la ley se enmarca desde un entendimiento del pacto de gracia, en el cual Dios capacita a los creyentes para obedecer mediante el poder del Espíritu Santo. El pastor también enfatiza la importancia de la adoración en el proceso de agradar a Dios. Según Bor,
La adoración auténtica debe centrarse en Dios y no en las emociones humanas. Critica las tendencias modernas que enfatizan un enfoque centrado en el entretenimiento y en el individuo, advirtiendo que este tipo de adoración no agrada a Dios. En contraste, promueve una adoración reverente, fundamentada en la verdad bíblica y que exalta la santidad de Dios. Jesús es el modelo supremo de lo que significa agradar a Dios. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús vivió para hacer la voluntad de su Padre. En pasajes como Juan 8:29, donde Jesús afirma, «Yo siempre hago lo que le agrada», Bohr encuentra una declaración clara de la prioridad que debe guiar a cada creyente. Seguir el ejemplo de Cristo implica vivir una vida de humildad, servicio y plena confianza en Dios. ¿Qué implicaciones prácticas? El pastor Esteban Bohr anima a los creyentes a evaluar cada una de sus vidas a la luz de las Escrituras para asegurarnos de que estemos agradando a Dios en sus pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Esto incluye prácticas como, primero, estudio y meditación de la palabra de Dios para conocer la voluntad divina. Segundo, oración constante, como medio de comunión con Dios y de búsqueda de su dirección. Tercero, testimonio fiel, reflejar el carácter de Cristo en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. Y cuarto, servicio desinteresado, ayudar a otros como expresión de amor hacia Dios y el prójimo. El desafío de agradar a Dios en un mundo caído. No se minimiza las dificultades que enfrentan los cristianos al intentar agradar a Dios en un mundo marcado por el pecado. Enseña que la única manera de triunfar es depender completamente del poder transformador del Espíritu Santo. A menudo, enfatiza que la victoria espiritual no es un logro humano, sino el resultado de la gracia de Dios obrando en la vida del creyente. Para el pastor Esteban Bohr, agradar a Dios es el propósito más elevado de la vida cristiana. Este objetivo no se logra por méritos humanos, sino por una relación viva y dinámica con el Señor, basada en fe, amor y obediencia. Su mensaje resuena como un llamado a vivir en integridad, buscando glorificar a Dios en todas las cosas y reflejando su carácter al mundo. Complacer a Dios y ser piedras vivas, según el pastor Alejandro Bullón. La transformación espiritual y la relevancia práctica de la vida cristiana. Sobre este tema de complacer a Dios y ser piedras vivas, estas enseñanzas se fundamentan en una interpretación bíblica que resalta el poder de la gracia, la importancia del servicio y el rol del creyente en la construcción del reino de Dios. Señala que complacer a Dios no es un acto meramente externo, sino un proceso que nace en el corazón. Cita pasajes como Miqueas 6:8, que expresa, «Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios». Según Bullón, este texto encapsula la esencia de lo que significa agradar a Dios, vivir una vida de justicia, compasión y humildad. El acto de complacer a Dios no debe percibirse como una carga o una obligación impuesta, sino como una respuesta natural al amor de Dios. Enfatiza que solo podemos agradar a Dios cuando reconocemos su amor inmenso y permitimos que su gracia transforme nuestras vidas. La obediencia desde una perspectiva no es un requisito legalista, sino el fruto de un corazón que ha sido conquistado por el Evangelio. En muchas de sus predicaciones, Bullón resalta que agradar a Dios o complacer a Dios es imposible sin fe, tal como se indica en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Explica que la fe implica confiar plenamente en la provisión divina y aceptar que nuestras obras por sí solas no son suficientes. El pastor enfatiza que la gracia es el fundamento sobre el cual se construye una vida que complace a Dios. No se trata de lo que hacemos por Él,
sino de lo que Él ha hecho por nosotros a través de Cristo. También enseña que solo podemos complacer a Dios si permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta obra divina nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios, transformando nuestro carácter y guiándonos hacia una relación más profunda con Él. Ser piedras vivas, la edificación del cuerpo de Cristo. La metáfora de ser piedras vivas tomada de 1 de Pedro 2:5 es central en el pensamiento del pastor. Este texto dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este pasaje describe la misión y la identidad de cada creyente en el cuerpo de Cristo. Ser una piedra viva implica ser parte activa en la construcción de la Iglesia, no solo como una institución, sino como una comunidad de fe vibrante y transformadora. Cada creyente afirma tiene un lugar único en esta estructura espiritual y su vida debe contribuir al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Esto incluye el uso de los dones espirituales, el testimonio personal y el servicio desinteresado. Todos los creyentes son llamados a un sacerdocio santo, lo que significa que tienen el privilegio y la responsabilidad de interceder, de servir y proclamar las buenas nuevas. Ser piedras vivas también implica vivir en santidad, no como un estándar inalcanzable, sino como una meta posible gracias al poder redentor de Cristo. Los sacrificios espirituales que agradan a Dios no son ofrendas materiales, sino actos de amor, justicia y fidelidad. La oración, la alabanza, el servicio y la proclamación del Evangelio son ejemplos de estos sacrificios que, ofrecidos con un corazón sincero, complacen a Dios. Implicaciones prácticas. Para el pastor Alejandro Bullón, complacer a Dios y ser piedras vivas no son conceptos abstractos inalcanzables, sino completamente reales, que transforman la vida cotidiana. Entre las acciones concretas que podemos hacer están las siguientes. Primera, vivir en amor. Demostrar el amor de Cristo en las relaciones personales, buscando siempre el bien del prójimo. Segundo, perseverar en la fe. Confiar en Dios, incluso en medio de las pruebas, recordando que Él tiene un propósito para cada situación. Tercero, servir a la comunidad. Participar activamente en el ministerio y en la misión de la Iglesia, contribuyendo al crecimiento espiritual de otros. Cuarto, mantener una conexión con Dios. A través de la oración y el estudio de la Biblia, fortalecer la relación personal con el Creador. Quinto, reflejar el carácter de Cristo, vivir de manera íntegra y ejemplar, siendo un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Ser piedras vivas no siempre es fácil. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, el creyente enfrenta constantes pruebas de fe. Sin embargo, asegura que el poder de Dios es completamente suficiente para sostenernos y capacitarnos. Anima a los cristianos a depender de la gracia divina y a no desanimarse, recordando que la obra que Dios comenzó en nosotros será llevada a cabo hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Complacer a Dios son aspectos inseparables de una vida cristiana. Estos conceptos, junto con el de ser piedras vivas, no solo definen la relación del creyente con Dios, sino también su rol dentro del cuerpo de Cristo y su impacto con el mundo. A través de una fe activa, una obediencia amorosa y un compromiso con la misión divina, cada creyente puede cumplir su propósito y glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Comentario final sobre el texto Marcos 9, 17 al 29.
Este es un pasaje profundamente significativo que aborda temas como la fe, la oración y el poder de Dios en la vida del creyente. Este relato que describe la interacción entre Jesús, un padre desesperado, y su hijo poseído por un espíritu maligno, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe y nuestra dependencia de Dios para enfrentar las luchas espirituales y emocionales. Un grito de desesperación y fe. El Padre, en esta historia, representa a quienes enfrentamos circunstancias imposibles en la vida. Su declaración a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad, es un reflejo honesto de una fe imperfecta, pero genuina. Este momento captura la esencia de la experiencia humana, un corazón dividido entre la esperanza y la duda. Es un recordatorio de que Dios no exige una fe completamente perfecta, sino una fe que sea sincera, que reconoce su necesidad de Él. En este clamor vemos un acto de completa rendición. El Padre no intenta ocultar su incertidumbre, sino que la presenta abiertamente a Jesús. Esta vulnerabilidad es una lección para nosotros. No necesitamos ocultar nuestras luchas espirituales. Podemos llevarlas a Cristo, confiando en que su poder es completamente suficiente, incluso cuando nuestra fe es pequeña. La impotencia humana frente al poder divino. El fracaso de los discípulos para expulsar al espíritu maligno pone en evidencia la impotencia humana cuando no se depende completamente de Dios. Jesús identifica la raíz del problema al señalar la generación incrédula, un diagnóstico que no solo aplica a los discípulos, sino también a la humanidad en general. La incredulidad es un obstáculo que nos separa del poder de Dios, y este relato subraya la importancia de confiar plenamente en Él. El poder de Jesús sobre el espíritu maligno no solo demuestra su autoridad divina, sino que también ofrece una esperanza a todos los que se enfrentan a batallas espirituales. Jesús no solo es capaz, sino también dispuesto a intervenir en nuestras vidas, mostrando compasión y amor incluso en medio de nuestra debilidad. La declaración de Jesús, todo es posible para el que cree, no es una fórmula mágica, sino una invitación a desarrollar una relación de confianza con Dios. La fe no se trata de manipular a Dios para que haga nuestra voluntad, sino de alinear nuestro corazón con su voluntad. Es una disposición de confianza en su carácter, poder y propósito. El versículo 29, donde Jesús afirma que esta clase de demonios solo puede salir con oración, resalta la necesidad de una vida espiritual profunda. La oración no es simplemente una práctica religiosa, sino un canal de comunión con Dios que nos fortalece y nos prepara para enfrentar desafíos. Es en la oración donde aprendemos a depender completamente de Dios, reconociendo que solo en su fuerza podemos vencer. ¿Qué lecciones podemos tener para hoy? Primero, la fe imperfecta puede mover montañas. Dios honra incluso una fe débil cuando es sincera. Nuestro papel no es tener una fe perfecta, sino acudir a Él con humildad y honestidad. Segundo, la dependencia de Dios es esencial. El fracaso de los discípulos nos recuerda que no podemos confiar en nuestras propias habilidades o experiencias. Necesitamos estar en constante comunión con Dios para ser efectivos en nuestra vida espiritual. La oración es clave en las batallas espirituales. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos equipa para enfrentar las luchas que trascienden lo físico y emocional. Jesús tiene el poder y la compasión para intervenir. En medio de nuestras crisis, podemos confiar en que Jesús no solo tiene el poder para ayudarnos, sino también el deseo de hacerlo. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos has dado una lección en la cual podemos tener enseñanzas poderosas para nuestra vida espiritual. Agradarte muchas veces no significa tener una vida sin mancha, porque muchas veces caemos y cometemos pecado,
pero el hecho de ir a ti con un corazón sincero, con un corazón humilde, con la fe de que podemos ser restaurados para seguir avanzando, esa fe humilde es la que miras en nosotros, oh Dios, y pedimos que podamos ser reafirmados en este mensaje. Bendice, oh Dios, a cada persona que ha escuchado esta lección, que pueda, oh Dios, ser restaurada, que cada petición de oración elevada al cielo pueda ser contestada conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, Padre Celestial, por escucharnos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Recuerda, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, compartir este mensaje. Son lecciones hermosas, lecciones fundamentales para conocer a nuestro Señor Jesús, para agradar a Dios y para que podamos nosotros ser partícipes de la predicación del Evangelio. Déjanos allí tu comentario, comparte este video, darle like. Estaremos atentos a estar con ustedes cada día aprendiendo de Jesús. Bendiciones.